tortura de la Inquisición. Yo creía que era el castillo de Bellver y no sé si alguno de vosotros estuvo allí hace años y había máquinas allí de tortura, no. Alguien me dijo que estaba en un castillo. Y fuimos hasta ese castillo y no, allí no había. Pero miramos un lugar de información, un punto de información, y nos dirigimos a la persona que iba a atender allí, una chica que en esos momentos estaba hablando por teléfono y no nos podía atender. Y tuvimos que esperar un poco, pero había el chico administrativo al lado que hacía no la función de informar a la gente, sino su función administrativa. Pero me dirigí hacia él para preguntarle si sabía si en los sótanos de allí se podía acceder, si habían esas máquinas. Él dice que no sabía que allí hubiesen máquinas, pero empezó a recordar de otro lugar que sí. Y él mismo se ofreció, me dirigió hasta su escritorio, donde en el ordenador empezó a buscar el lugar donde estaban y me enseñó ya alguna fotografía. Nos apuntó muy amablemente toda la dirección para llegar y bueno, fue terminar de hablar con él y la chica terminó de hablar por teléfono y no, que la información soy yo, que no era él, que él es el administrativo, pero nos fue ideal porque no sé si después nos hubiese dicho lo mismo, porque la chica parecía que desconocía el lugar. O sea que Dios nos lo puso bien en el momento adecuado, ¿no? Y fuimos hacia ese lugar. Y ese lugar es el que veis aquí en imagen. Es un sitio precioso. Está en un lugar súper bien ubicado, una naturaleza preciosa, mucha agua, como antes nos contaba Ana también, y con cascaditas, unos recintos donde el agua se acumulaba, mucho animal de campo, cabras y ovejas y gallos, y bueno, ya os podéis imaginar. Pero también un lugar de agricultura, y por eso se supone que le llamaban la granja. Un lugar donde se puede visitar, tienes que pagar una entrada, evidentemente, puedes hacer todo un recorrido, y cuando llegas allí dices, qué lugar tan bonito, tan precioso. Lo que, claro, no es tan precioso es cuando, después de mirar todo el resto de cosas, miras especialmente para lo que íbamos, ¿no? Cuando nos presentamos en la taquilla para pagar, nosotros, Ángel había llamado antes para decir si allí habían las máquinas, si había horario, etcétera, y que íbamos especialmente para filmar algo allí. Nos dijeron que no había problema y fuimos. Ya llegamos bastante tarde y nos dijeron de empezar el recorrido por un sector y finalmente el recorrido pasaba por esa zona que es la que nos interesaba. Y nosotros pedimos de poder ir primero a este lugar, que es el que más nos interesaba. El resto si lo veíamos bien, si no, pues bueno. Y empezamos por ese lugar. Y la verdad es que yo iba con Fanny, ella iba filmando, yo iba atrás de ella explicando, comentando alguna cuestión, y llegó un punto en que ella, precisamente al filmar ese lugar de nada agradable porque es un sótano, tuve que decirle a Ángel que por favor grabara a él porque ella ya no se sentía ni en disposición de grabar. Y es que es completamente comprensible porque es escalofriante. ¿Sabéis? Cuando leemos la historia, leemos el conflicto de los siglos, leemos lo que hizo la Inquisición y todas esas cosas, te imaginas imágenes, ¿no? Pero cuando estás allí, la verdad es que vives la cosa de un modo muy distinto. Y lo primero que haces es ponerte en la piel de los pobres que cayeron en manos de esa gente, de esos demonios prácticamente. Porque es increíble lo que las personas pueden llegar a hacer si el espíritu de Satanás está con ellos. Es increíble. Bueno, todo eso ahora lo iréis viendo en imágenes y comentado. Pero la verdad es que de deciros que parece mentira que un lugar tan precioso pueda llegar a ser utilizado para una cosa tan horrenda. Os he preparado un poco de PowerPoint antes de esto. Por cierto, mirad la imagen de mi espalda, esta es la de portada, ya veis el lugar, es precioso, pero mirad la de mi espalda. Este es el recinto interior, un patio grande con toda la vivienda alrededor. Se da todo un recorrido por estos lugares, como ya fuimos tarde, todo no lo pudimos ver, había alguna estancia cerrada, pero en fin, nos tuvieron que apretar para que nos fuésemos ya, y bueno, y salimos a tiempo, menos mal de no quedarse allí dentro, porque la verdad es que hace muy poca gracia quedarse allí dentro.
El PowerPoint que os he preparado es un poco de historia antes de la filmación para ver quién eran estos señores de la Orden del Cister. La Orden Cisterciense, en latín Ordo Cisterciensis, igualmente conocida como Orden del Cister o incluso como Santa Orden del Cister, es una orden monástica católica reformada cuyo origen se remonta a la fundación de la Abadía de Cister por Roberto de Molesmes en 1098, que sigue siendo la sede central de la Orden del Cister y se encuentra ubicada donde se originó la antigua localidad romana Cistercium, próxima a Dijon, en Francia, en la comuna de Saint-Nicolas-les-Citeaux, del departamento de Côte-d'Or en la región de la Borgoña. Esta abadía fue llamada Novum Monasterium por Roberto de Molesme para diferenciarla del monasterio de Molesme, de donde procedía. La orden cisterciense desempeñó un papel protagonista en la historia religiosa del siglo XII. Vamos a ubicarnos en el tiempo, siglo XII. ¿Sabéis? Esto he decidido mostrároslo porque una vez más abrimos un frente nuevo, del cual tengo muchas ganas de poder presentar. Veremos cuándo podremos ir continuándolo. Pero tiene que ver con el tema de los cátaros. Los cátaros. Para enseñar la verdad sobre los cátaros, no lo que la Iglesia Católica sigue diciendo de ellos y la mala fama que les ha llegado a generar. Pero estos señores precisamente tienen mucha conexión con los cátaros, pero no precisamente para aplaudirse, sino todo lo contrario. Sigamos viendo lo que nos cuentan aquí. Su influencia fue particularmente importante en el este del Elba, donde la orden hizo progresar al mismo tiempo el cristianismo, la civilización y el desarrollo de las tierras. Y es cierto, ¿civilización en qué sentido? Pues porque donde ellos se ponían se generaba toda una industria también alrededor, de artesanos y demás, pero también el desarrollo de las tierras porque se dedicaba mucho al cultivo y toda la cuestión botánica. Incluso dentro de ese lugar donde estuvimos filmando hay todos unos utensilios donde se ven las destiladoras, con lo cual hacían medicamentos y a saber si también licores, no lo sé, pero en fin. Luego el desarrollo del cristianismo, bueno, pues esto habría que ponerlo entre comillas, desde luego, porque aniquilar a los auténticos cristianos no se puede decir que sirva para el desarrollo del cristianismo, pero en fin. Como restauración de la regla benedictina, atención, ya veis la conexión de ellos, benedictinos, inspirada en la reforma gregoriana, la orden cisterciense promueve el ascetismo, el rigor litúrgico, dando importancia al trabajo manual. Y vaya trabajo manual, muy bueno, sí, pero en según qué se podrían haber ahorrado la mano de obra, y ya me entendéis a qué me estoy refiriendo. Además de la función social que ocupó hasta la Revolución Francesa, la orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectual o económico, así como en el ámbito de las artes y de la espiritualidad. Debe su considerable desarrollo a Bernardo de Claraval, fijaos los años, 1090 a 1153, hombre de una personalidad y de un carisma excepcionales. Su influencia y su prestigio personal hicieron que se convirtiera en el cisterciense más importante del siglo XII, pues aún no siendo el fundador, sigue siendo todavía hoy el maestro espiritual de la orden. En nuestros días la orden cisterciense está formada por dos órdenes diferentes. La orden de la Común Observancia contaba en 1988 con más de 1.300 monjes y 1.500 monjas, repartidos respectivamente en 62 y 64 monasterios. La orden cisterciense de la Estrecha Observancia, también llamada OXO, comprende hoy en día cerca de 2.000 monjes y 1.700 monjas. Por tanto, siguen existiendo, no es que han desaparecido del mapa. Comúnmente llamados trapenses porque provienen de la reforma de la abadía de la Trapa, repartidos en 106 monasterios masculinos y 76 femeninos. Las dos órdenes cistercienses actualmente mantienen vínculos de colaboración entre ellas. No están divididos, ahora están bastante unidos. Su hábito es túnica blanca y escapulario negro. ¿Sabéis lo que es un escapulario, no? Retenida por un cinturón que se lleva por debajo. El hábito de coro es la tradicional cogulla monástica de color blanco. De hecho, se los llamó en la Edad Media monjes blancos, en oposición a los monjes negros, que eran los benedictinos.
También es frecuente la denominación monjes bernardos o simplemente bernardos por el impulso que dio a la orden Bernardo de Fontaine. Aunque siguen la regla de San Benito, los cistercienses no son propiamente considerados como benedictinos. Fue en el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, cuando la palabra benedictino apareció para designar a los monjes que no pertenecían a ninguna orden centralizada por oposición a los cistercienses. O sea, tienen un vínculo, pero no terminan de estar considerados del todo benedictinos. Y atención a esto. ¿Veis algo especial en este escudo? Recordadlo bien, porque vamos a ver dónde filmamos, justo en la entrada, algo muy parecido. ¿Qué aparece allí, por doquier? La flor de lis. Y la flor de lis ya sabemos que era usada por los judíos en el templo de Salomón, pero que también todo el sistema de sociedades secretas lo ha ido utilizando desde entonces, desde el famoso Hiram de Tiro, que fue llamado por Salomón para construir el templo y que no debía haber hecho nunca jamás eso, y a partir de allí se pudrió todo. Ya estuvimos hablando de todo eso en su momento en una conferencia. Pero esos emblemas han quedado en las sociedades secretas, los mismos que partían de ese señor. Pues todo esto evidentemente nos va a recordar lo que vimos en ese lugar. Y curiosamente, antes mi hija me lo decía, su sede central ahora está en la plaza del Templo de Diana, en Roma. Ya es casualidad también que se vayan a ubicar allí. Recordad esto, miradlo bien, porque dentro de poco lo vais a ver de un modo un poco distinto. Pero aquí hay algo para empezar a encajar cosas. Cátaros e inquisidores, los orígenes del Tribunal del Santo Oficio. Y este artículo, que es todo de historia, anatomía de la historia, nos habla de la herejía de los siglos XII y XIII, etc. Nosotros vamos a destacar solo algo de aquí, y es esto: la cruzada albigense y la creación del Tribunal del Santo Oficio. Ya sabéis que los albigenses eran conocidos también como los cátaros, eran lo mismo. Mirad qué nos dice aquí. El grupo de monjes del Cister, desplegado en Occitania a las órdenes de Arnaldo Amauri, constituiría en consecuencia una especie de germen del tribunal inquisitorial. Este sería, por lo tanto, el primer intento serio por parte de la Santa Sede para hacer frente a la herejía cátara. Ellos fueron designados prácticamente para esto, para ir contra los cátaros, porque les llamaban herejes. No obstante, los legados cistercienses y sus frailes no disfrutaban aún de un grado de organización suficiente como para lograr eliminar de raíz al catarismo. Y no podían hacerlo solos. Recordad que os estoy hablando de esto porque precisamente en toda la zona sur de Francia, especialmente, y la parte de Cataluña norte, tiene que ver con los cátaros y tiene que ver precisamente con los problemas porque allí había toda una red de la orden del Cister. Y evidentemente no era para nada más que para eliminar a todos los que eran auténticos hijos de Dios, que querían seguir la verdad. Vamos a ver qué más nos cuenta aquí. La ineficacia del equipo del Cister era, en buena medida, consecuencia de la inoperancia de las autoridades laicas del mediodía con respecto a la herejía, dado que estos gobernantes occitanos, esto está hablando Occitania, ¿sabéis? Tenía parte de Francia, pero también nos llegaba a nosotros, prácticamente en Cataluña, e incluso hacia la zona de Suiza, con los valdenses, todos estaban en lo mismo, o bien eran adeptos a la religión cátara, o cuanto menos simpatizaban o aceptaban la existencia del nuevo credo sin dejar de ser verdaderos católicos. Y esto es algo que si leéis la historia de Francia, os va a sorprender, porque había católicos que tenían a los cátaros con ellos seguían siendo católicos, pero admiraban a esas personas porque los consideraban els bons homes, los buenos hombres. No era un título que ellos se daban solo a sí mismos, es que les llamaban así. Y todos los apreciaban porque no defraudaban a nadie, no timaban a nadie en sus tratos, en sus negocios, y eran muy queridos y respetados. Pero eso no terminó de gustar a alguien, y era la Santa Sede. Y la Santa Sede tomó cartas en el asunto. Como utilizando a los cistercienses contra ellos no fue suficiente para aniquilarlos, tuvieron que utilizar un entresijo con el rey de Francia.
que básicamente era lo que sería la zona de París, el núcleo central en el Sena. Después, con evidentemente dinero por detrás y ejércitos, empezaron a conquistar desde la zona valdense hasta llegar toda Occitania, hasta los Pirineos, incluso un poco para acá. Con lo cual, así, llegaron a aniquilar prácticamente todo el movimiento cátaro, a excepción de los que escaparon y bajaron por Cataluña. De ahí dicen que viene el nombre de Cataluña, de Càtar llunyà, Càtar lejano, y llegaron incluso hasta Murcia. Con el paso del tiempo, pues todo se fue diluyendo, pero la mayor parte de ellos fueron masacrados. Lo curioso de todo esto es que sirvió para que ese rey de Francia, que en principio no era de una gran entidad, fuera conquistando terrenos. Y esto le sirvió para generar lo que terminaba siendo la Francia actual, que nada tiene que ver con lo que era en esa época. Y esto disgustó a muchos católicos, que incluso se pusieron a defender sus territorios apoyando a los cátaros y fueron también masacrados vilmente por este rey apoyado por la Santa Sede. Es una historia muy dura, pero es una historia real. Y esto es lo que consiguió generar al final la nación de Francia y que la verdad de Dios pues fuera prácticamente extinguida. Pero hay un poco más de historia que aquí nos terminan de contar. Debido a ello, estos nobles del Midi, en Francia, no empleaban la fuerza necesaria para combatir al catarismo. Por el contrario, la aristocracia del Reino de Francia y de las tierras del Sacro Imperio Romano Germánico, es que solo oír este nombre ya te quedas tieso, poderes temporales que gobernaban el resto de áreas infectadas por el catarismo durante los siglos XII y XIII, sí mostraban una gran contundencia a la hora de hacer frente al mínimo atisbo de disidencia religiosa. Y así fue, y cuando veis las experiencias y los relatos que hay al respecto, son, como decían yo antes, esgarrifosos. Una palabra en catalán que viene a ser horripilante, espeluznante y no sé cuántas cosas más, y ninguna de buena. La historia va siguiendo. ¿Qué hacían también? Pues ya lo veis, hacían barbacoa de libros, quemaban los libros. Libros que tenían que ver con escritos cátaros, que hablaban sobre la bondad bíblica, sobre doctrina bíblica, y que a esos escritos a la Iglesia Católica no le gustaban, porque decía muchas verdades. Entonces, pues no solo tenían que terminar con las personas que creían así, sino también con todo lo que podía servir para ilustrar a otros. Recordad que los cátaros fueron los primeros en traducir la Biblia a la lengua del pueblo, al occitano, al catalán antiguo. Los primeros de toda la historia, ¿eh? Y ese tesoro que ellos tenían lo tuvieron que ocultar, no se sabe ni dónde está. Hubo alguna cosa parecida después de una traducción también de ellos, que aún se conserva algo en París, parece ser, pero la auténtica, la que primero tradujeron, desapareció del mapa. Bueno, pues desapareció la Biblia porque no querían que llegara al pueblo, no querían que la gente conociera la verdad, tenían que conformarse con lo que decía alguien religioso como dueño absoluto de la verdad. En consecuencia, ya sabéis lo que pasó. Todo esto nos va a servir para presentar en su momento lo más interesante sobre los cátaros. Intentaremos hacer un recorrido por las zonas de Francia y Cataluña que tienen que ver con eso, a ver si nos es posible incluso llegar hasta las tierras valdenses por su enorme conexión de unos con otros. En fin, Dios dirá si eso es posible hacerlo, pero al menos si no podemos hacerlo, esto ya está grabado para que conste la historia tal como fue, no como tantas veces explican. Aquí se habla del proceso inquisitorial, etcétera, etcétera. Yo me voy a saltar todo esto, y estas ya son imágenes de tribunales y demás, y vamos a ir directamente al lugar donde nosotros estuvimos, la granja d'Esporles, la granja de Esporles. La granja, histórica posesión situada en el término municipal de Esporles, es conocida desde la época de los romanos por el importante caudal de agua de su fuente. Los moros, que dominaron la isla del siglo X al XIII, se instalaron en la zona fundando la alquería llamada Alpic. Más tarde, cuando Jaime I conquistó Mallorca, este dividió la isla en 4 partes y el conde Nuño Sans se estableció en la posesión. Ya nos estamos situando históricamente ahora, ¿eh? Ya sabéis que el Jaume I era el rey conquistador del
¿cómo os diría yo?, de la parte aragonesa catalana, y que fue en plan de reconquista. Allí hicieron bueno, ya os podéis imaginar también, una buena masacre de moros, y se iban restableciendo por parte de pobladores, Mallorca, que venían prácticamente de l'Empordà, de l'Alt Empordà, de la parte nuestra de la Costa Brava. Ellos, su origen es de aquí, muchos de ellos. Pero mirad cómo nos continúa ahora. En 1239, Nuño Sans cedió la granja, ¿a quién? A los monjes cistercienses, para que fundaran en ella un monasterio de la Orden del Cister. 200 años más tarde, los monjes vendieron la posesión a la familia Vidal, pasando después a la familia Fortuny, que finalmente la vendió a Cristòfol Seguí Colom, actual propietario. Esta es la historia en definitiva. Luego nos cuentan lo que allí se puede ver, los patios, el palacio, etcétera, etcétera. Pero durante un buen tiempo esto estuvo en manos de la Orden del Cister. Cuando veáis las imágenes, ya os digo que si tenéis un poco de sensaciones, pues no las miréis, la verdad. Pero creo que vale la pena, como antes Fanny decía, vale la pena que veamos algo de esto. Porque no somos conscientes cómo la verdad ha llegado hasta nosotros. Creemos que la verdad ha ido transmitiéndose desde los discípulos a nosotros y no somos conscientes de que eso ha costado miles de muertos, miles, por proclamar la verdad. Y algunos no solo los han matado, sino es que los han torturado previamente. ¿Sabéis? En la cuestión inquisitorial en general, el poder civil también hacía la suya. Pero el poder civil, cuando ejecutaba una sentencia, era una sentencia bastante más rápida, No tenían que confesar muchas cosas los civiles. Pero en cuestión religiosa la cosa cambió. Debían llegar a confesar lo que no era. Debían sacarles confesiones a base de torturas y eso se podía prolongar durante tiempo, a saber cuándo o cuánto. Y al final, lo curioso es que cuando veis y leéis historia, os dais cuenta que muchos de los que incluso cedían ante eso y cambiaban su creencia en esos momentos por fuerza, también los mataban después. Con lo cual tampoco ganaban mucho, Pero hubo muchos que resistieron y aguantaron firmes en la fe hasta el fin, siendo torturados de modos que cuando veáis las maquinarias os quedáis, bueno, sin palabras. Eran hombres de fe. Y la verdad es que eran hombres y mujeres y niños de fe. Cuando leéis casos en la historia os dais cuenta que había personas que por nada se doblegaron, por más que los hicieron de todo, de todo. Y no somos conscientes que el mensaje nos ha llegado gracias a personas así, que se ha ido transmitiendo. ¿Y por qué Dios permitía estas cosas? Puedes pensar. ¿Por qué? ¿Se complace el Señor en que hayan estas masacres con su pueblo? No, pero recordad, todas estas muertes servían para germinar nuevos conversos. Gente que quedaba impresionada al ver la reacción de cómo puede ser que aguantan hasta el final, siguen fieles y no empiezan a maldecir a los que los están torturando, sino todo lo contrario, incluso cantando himnos al Señor. Por eso el Señor permitía esto, porque personas que parecían de corazón duro eran capaces de cambiar ante esa circunstancia. Llegará un momento en que ya sabemos que estas historias se van a repetir. El lenguaje lo dice también muy claramente. Antiguas máquinas de tortura y lugares donde aún se conservan van a volver a funcionar. Y eso, cuando lo piensas, te hace muy poca gracia, ¿verdad? Y añadid a esto todo lo que el hombre, a través, evidentemente Satanás, a través del ser humano, está dándole de conocimientos para hacer la cosa rizando el rizo aún más, Bestialismo absoluto. Pues todo eso lo tendremos que afrontar y vivir. Y sabéis, cuando hemos visto la primera parte de lo que es el bautismo de una persona, es precioso, ¿verdad? Pero esas personas deben saber también que cuando se entregan al Señor, lo que nos espera no es un camino de pétalos de flores, ni mucho menos. Y debemos ser conscientes de eso cuando hacemos el paso de entregarnos al Señor. Y no siempre se advierte de esto a la gente cuando se va a bautizar o cuando ha recibido estudios bíblicos. Nos espera un futuro humanamente muy poco agradable.
pero con la ayuda de Dios podemos vencer como vencieron ellos. Y es cierto, habrá un momento en que ya no se podrá matar a nadie del pueblo de Dios. Cuando vaya a caer la primera de las plagas, cuando Jesucristo en el cielo deje ir el incensario y diga consumado es, ya no habrá muerte de ningún cristiano auténtico más, porque nadie podrá cambiar de actitud y convertirse. No sabemos si llegaremos hasta ese momento, pero lo que sí debemos saber es que debemos trabajar sí o sí para conservar esa fe hasta el fin y darla a conocer como hicieron todos esos valientes, pase lo que pase. Que Dios nos ayude a ello. Vamos ahora directamente a ver el vídeo de la Orden del Císter en Mallorca. Dura unos 20 minutos, desde que entramos allí, lo que mostramos, y después, bueno, haremos un poco de conclusión con un texto bíblico. Estamos en Palma de Mallorca. Bueno, la isla de Mallorca en sí, Palma queda relativamente cerca de aquí. Es un lugar donde nos han indicado que hay algo, y es precisamente máquinas de tortura utilizadas durante la Inquisición. Os voy a leer un poco de la historia de lo que nos han puesto en esta hoja para que nos situemos en el contexto. Nos dice un poco de historia. Gracias a la fuente que emana en sus terrenos, la granja de Esporles ha sido siempre un lugar privilegiado. Ya los árabes establecieron una alquería llamada Alpich, en la que se aprovechaba el cauce de la fuente para mover molinos. Tras la conquista de Mallorca en 1229, el conde Nuño Sanz se estableció en la granja que 10 años más tarde, y aquí viene ya lo bueno, fue cedida a la Orden del Císter. Los monjes erigieron en ella un convento. De las labores de cultivo a las que se dedicaron procede de la denominación de la granja. Y va continuando la historia porque pasó después a otros propietarios. Pero ya sabéis que la Orden del Císter fue una orden hecha, no sé si totalmente, pero sí al menos en parte, para cumplir una cierta función. Y fue ir contra gente que tenía otras creencias que no era el catolicismo, los monjes del Císter. Hay toda una ruta en una parte de Cataluña que tiene que ver con estos monjes y, cómo no, esos ataques que hicieron sobre los cátaros. Pero no solo fueron allí, también estuvieron aquí en la isla de Mallorca. Y en este lugar vamos a ver precisamente algo de estas máquinas que quizás nos va a servir para encontrar también más historia al respecto, tanto de los valdenses, en Italia, la zona de los Suiza, a tocar, como también parte de Francia y llegando a Cataluña, donde los cátaros tuvieron también mucha historia que ha sido tergiversada expresamente por el catolicismo para no decir la verdad sobre personas que estaban creyendo en la auténtica escritura ya en su tiempo. Vamos a verlo. Aquí vemos la entrada, donde precisamente hay un escudo con ya algunos emblemas que destacan por sí solos. Fijémonos como en medio hay la famosa concha y también abajo a la derecha aparecen esas famosas formas de la flor de lis. A la izquierda también una flor de lis y una estrella con 6 puntas. Bueno, pues ya nos va introduciendo un poco sobre quién estaba moviendo todo esto. Para empezar vemos que ya encontramos enseguida una capilla con sus oratorios, su altar, y vemos también, fijaos precisamente esto granate, esta tela que veis granate bordada con hilos dorados, la insignia IHS, los jesuitas.
A los laterales hay unos cuadros donde se aprecia imágenes de la vida, parece ser de Cristo, en su etapa final. Y fijaos también, una vez más, encima del cuadro central, donde hay el altar, arriba, donde podéis apreciar una vez más esa famosa concha, tan asociado a jesuitas también, y que muchos recordarán de Santiago de Compostela, como emblema del peregrino. Y aquí vemos en este patio interno como hay ya la entrada que va hacia la parte inferior de la casa, donde hay precisamente estas máquinas de tortura. Un momento nada agradable, la verdad. Ser pues unas mazmorras donde solo entrar ya vemos unos objetos en los cuales hay una serie de palas. Aquí vemos precisamente por donde hemos descendido, ya podéis apreciar que es un subterráneo, y mirad cómo hay una entrada al lado de la escalera y después este otro recinto donde ya vamos viendo que hay una estancia tras otra. Está dividida por unas rejas donde ya iremos viendo los distintos objetos que se pueden ir apreciando por aquí. Unas camas con unos atuendos, unas ropas incluso, ya se ven sumamente antiguas, son cotas de malla. Distintos utensilios de armamento, algún baúl, algunas mesas, alguna cama o tablas, más que camas, tablas, en las cuales seguramente se hospedaban para dormir, claro. No siempre utilizaban camas como las que nos imaginamos que tenemos ahora, ni mucho menos. Y ahora vamos a virar hacia el otro lado. Y vamos a ir continuando. En toda esta estancia, lo que estamos viendo, que ahora, bueno, o durante un tiempo no fue utilizada solo para esas cuestiones más lúgubres, sino que también incluso vemos aquí una noria que era llevada por un animal, un asno, probablemente, que iba dando vueltas a la noria y moliendo. Hay distintos utensilios campestres, como podéis apreciar. No sabemos si antiguamente se hacían también otras funciones. Vamos a adentrarnos en un lugar que sí, es donde hay las máquinas de tortura, y que cuando empiezas a pensar en las personas que fueron puestas aquí, hace poca gracia. Grilletes en la pared, atados con bolas, incluso cadenas, bolas de piedra, también de hierro, lugares donde ves que ponían a las personas para que no se movieran, unas máscaras como de hierro, atuendo de verdugo como hachas. Pero esto parece ser hasta aquí lo más liviano, porque cuando empezamos a avanzar un poco más, aparatos que, bueno, no vale la pena ni imaginarse cómo eran utilizados. Pero ya veis este modo de tablero tipo cama, que de cama para dormir tenía muy poco.
acompañado todo de cosas que ya os lo podéis ver en las imágenes, sobran las palabras. Serie de pinchos, ruedas que eran utilizadas también para más de lo mismo. Y mirad esta otra jaula que hay aquí, donde vemos dentro puesto un esqueleto, no es auténtico, pero para que os deis cuenta cómo eran utilizadas estas máquinas. Personas que estaban aquí de pie, sujetadas, con lo cual seguramente era imposible hasta que se doblaran para nada. Aquí a la izquierda, además, vemos toda una reja con unas manillas puestas. Pero mirad, esta es la parte más interior de todas, donde siguen habiendo utensilios, sierras impresionantes. Evidentemente no eran para cortar madera. Escaleras, poleas, donde ya os podéis imaginar lo que hacían con ellos. Más cadenas por toda la pared. Y en estos lugares, evidentemente, más de un auténtico cristiano debió pasar por ellas, por estas pruebas que solo Dios podía ayudarles a soportar. Y una vez más recordemos que hay muchas cosas de estas que, como escribe Ellen White, volverán a funcionar en su momento, cuando el papado vuelva a coger el poder contra el pueblo de Dios. Aquí hay toda una explicación de cómo eran utilizados todos estos objetos. Y aún hay más aquí. Distintos utensilios, y ninguno pensado para hacer el bien. Queda claro que Satanás es capaz de hacer ingeniar a los hombres cosas totalmente esperpénticas. Aquí vemos que esto era un horno de piedra en el cual el fuego, a través de estos carbones que hay aquí, utilizaban todos estos objetos, tenazas y otras cosas que a fuego vivo ya os podéis imaginar cómo debían actuar sobre las pobres personas. Muchos objetos que estremecen solo verlos. Pero mirad también, aparte de esta rueda inmensa, donde eran atados, aún vemos los grilletes donde eran sujetados para que no saliesen de aquí. A su lado vemos un objeto que es como un trono, sí, un trono de madera, pero mirad, lleno de pinchos por todos lados, donde se apoyaban las piernas, la espalda, los brazos y el mismísimo asiento. Horroroso. Y esta única silla que hay aquí se supone que es donde quizás el vigilante podía estar más cómodo, o alguien contemplaba mientras eran torturados y les decían decir lo que querían. Mirad este objeto con el cual precisamente se marcaba a las personas, y mirad cómo precisamente es una insignia que recuerda perfectamente al IHS de los jesuitas. Impresionante. Y hay más objetos que desde luego no vale la pena ya ni describirlos. Vamos a adentrarnos ahora, justo al lado vemos que hay otra estancia. Vamos a cruzar todo ello, donde vamos a ver aún más cosas. Mirad solo ya enfrente, directamente, otro utensilio como el que hemos visto antes, como una jaula, pero esta vez ya no es jaula en sí, sino que es como una estructura, un exoesqueleto de hierro, donde la persona era puesta dentro.
con lo cual no había posibilidad alguna de poder doblar articulación. Qué forma de pensar el mal. Y a nuestro alrededor vemos lleno de objetos, incluso lo que veis aquí, como si fuera una ropa interior. Y esto se lo ponían también a los que tenían aquí, como reclusos, para que si era necesario confesaran lo que no habían hecho ni habían creído, pero a base de torturas les hacían decir lo que querían normalmente. Y sabéis, después incluso de esas confesiones, después los asesinaban igual. Algunos se libraban, pero eran los menos. Vemos también una serie de clavos, de hierro todo, en el suelo, antorchas, distintos grilletes y objetos extraños que ya no sabes ni qué pensar qué es lo que hacían con esto. Sí que se va describiendo prácticamente cada utensilio en distintos cuadros que hay. Y aquí vemos otra estancia con distintos atuendos de la época. Escritorio, donde seguramente se copiaban las confesiones o se pasaban los informes a la Inquisición. Ya sabéis que hasta los propios jesuitas tuvieron que pasar por los tribunales de la Inquisición. Los dominicos no siempre eran muy agradables con ellos porque veían que tenían unas creencias ya extrañas, pero después la colaboración fue la que fue. Todos contra el pueblo de Dios. Que aunque quizás no todos tuvieran la verdad entera como la conocemos ahora, algunos sí, pero eran fieles a lo que Dios les reveló en su momento y no querían ceder al poder de Roma y al poder de esos reyes que también trabajaban apoyando muchas cosas del clero. Vemos también a nuestra izquierda, una vez más, lo que hemos visto en primer plano antes. Es otro más. Ya veis. Las personas puestas aquí dentro hasta saber cuándo. Sin posibilidad alguna de moverse para nada. Después hay otra estancia donde parece que hay objetos también agrícolas. Piedras de molino enormes, lugares donde hacían sus labores campestres. Y aún hay alguna otra estancia donde también vemos atuendos y otras herramientas. Todo lo que estáis viendo es la parte inferior de lo que ahora es conocido como una granja, pero que, bueno, no se puede considerar una granja tal cual, porque es una edificación bastante grande, donde, lógicamente, arriba habían sus partes de vivienda. Aquí tenéis la escalera, que sube precisamente hacia arriba de la vivienda, pero que, lógicamente, esto fue adaptado para que funcionara ya solo prácticamente como granja posteriormente. Pero habéis visto que sus fines fueron, como no, en un principio por los señores famosos de Gloucester. Para nada bueno. Una vez estás en un lugar así, empiezas a darte cuenta de cómo hubo muchas personas, porque fueron muchas, las que sufrieron por ser fieles a Cristo, por ser fieles a la verdad que conocieron en su momento. Y vemos como los ataques del diablo a través de institución religiosa, o así se hacen decir,
pueblo de Dios, iglesia de Dios y tantos otros nombres, lo que hacían era precisamente ir contra toda libertad, contra todo designio de Dios, contra todo el pueblo de Dios, porque no pueden ir contra Dios, pero sí contra los que quieren seguirle. Y cuando estás en un lugar así, solo puedes darte cuenta que la fe es lo único que podía mantener a esta gente firmes hasta el fin. Y somos conscientes que en breve estas cosas volverán. Somos conscientes que incluso entre los que queden, los 144.000, algunos estarán puestos en mazmorras cuando aparezca Cristo por segunda vez. Todo esto y otras muchas más cosas que la mente humana ha ido ingeniando, cómo no, porque Satanás ha estado influyéndole y más le va a influir. Todo se ha preparado y se va preparando aún más para que cuando llegue el momento, ley dominical, sanciones, prisiones, con todo lo que podéis llegar a ver aquí y otras cosas, volverán a establecerse. Ha pasado años y años desde que esto aconteció, pero la profecía dice que esto volverá. Y ahora creemos y parece que no pasa nada, eres muy libre por creer como quieras. Esto se va a acabar pronto. Y debemos conocer la profecía y debemos afianzarnos en Dios, porque si no, esto no lo aguanta nadie. No sabemos si Dios permitirá que algunos de nosotros lleguemos a situaciones así otra vez. Pero sabemos que la persecución sobre el pueblo de Dios será peor de la que hubo antes. Si solo viendo esto ya empiezas a imaginarte lo que podía llegar a ser de horroroso, ¿cómo será ahora? Pero no debemos temer. Cristo está con nosotros y el Señor nos va a ayudar a superar esto. Pero es cierto, debemos prepararnos ya para entregar nuestro corazón a Cristo y para que, como en lugares así, donde incluso los apóstoles también tuvieron que estar, incluso en esos lugares, en momentos tan difíciles, las oraciones y los cantos de alabanza a Dios puedan surgir de muros así. Que Dios cuide de todos nosotros, de todo su pueblo, y que vaya añadiendo los suyos cada día. Pero seamos conscientes que nuestras creencias nos van a llevar a todo esto. Pero debemos pasar por aquí. Debemos pasar por una etapa que nos va a conducir hasta la victoria por la eternidad. Que el Señor nos ayude a todos. Mirad esta cueva, que le llaman la cueva del amor, lo sorprendente porque de amor no sé por dónde debe estar, porque fijaos como a nuestra derecha vemos, vamos a hacer un zoom, una calavera empotrada en una de las paredes, que por cierto todos son arcos, está trabajada, no es una cueva natural en sí, con una apertura arriba. Pero que hay algo curioso, porque luego vemos que hay un búho. Y después, más a la izquierda, como una gárgola, no vemos la forma exacta que tiene, está aquí, pero está mirando en dirección hacia el búho. La verdad es que es sorprendente, y lo llaman la cueva del amor. Está toda llena de agua, va chorreando agua, porque es un lugar donde hay muchísima agua. Y fijaos, este es el suelo y el degoteo continuo. Serviría para sacrificios, para adoración a quien ya sabéis. Este, en definitiva, ha sido el recorrido del lugar más central que nos ocupaba. Pero, bueno, referente a esta misma cueva, luego a la salida, me parece que un señor de mantenimiento nos dijo que sí es una cueva natural, que se va expandiendo cada año 1 centímetro, y se ve que por eso ponen toda una serie de arcos de piedra para que se vaya consolidando.
Lo que no nos dijo era que pintaban la calavera y el búho allí, ni la gárgola. No, estaban solo sonriendo, pero no dijo nada, ¿no? Bien, ya veis que no fue un lugar nada agradable para estar, pero la verdad es que creo que valdría la pena que cada auténtico creyente pisara un lugar de estos una vez en su vida. Quizás eso nos ayudaría a reflexionar de verdad en qué estamos creyendo. Si verdaderamente estamos en la fe y si vamos a ser capaces de seguir dando el mensaje sabiendo todo lo que nos viene encima. El día a día a veces no nos deja pensar mucho y nuestras ocupaciones cotidianas parecen ser el centro de todo, cuando nuestro centro debería ser precisamente el dar el mensaje cueste lo que cueste. En fin, quiero terminar con un texto. Sabéis, el libro de Hebreos en el capítulo 11 se habla especialmente de esos grandes personajes de la fe. Pero a veces nos quedamos solo con ese capítulo. Vamos a leer prácticamente la parte final de este capítulo y después continuaremos un poco con el 12. Si tenéis Biblia, buscad el texto. Hebreos capítulo 11, versículos para empezar, del 32 al 34. Aquí el apóstol Pablo escribe sobre esos grandes personajes de la fe, va haciendo un recorrido por algunos de ellos, cómo vivieron esa fe. Pero mirad qué nos dice cuando llegamos al versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos eran hombres de fe que llegaron a hacer todo esto. Pero estos, fijaos, pinta bien, ¿no? Parece que han vencido muy bien a todo lo que ha pasado por delante suyo. Pero mirad ahora cómo continúa. Vamos a leer del 35 hasta el capítulo 12, versículo 4. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Atormentados, torturados. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, preveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Toda esta gente que terminó así, como con las imágenes que hemos visto y otras cosas, resulta que todos vencieron en Cristo por fe, pero ninguno recibió lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? ¿Que iban a ser liberados de allí? No. Lo prometido era conseguir la vida eterna. Pero aún no recibieron lo prometido ni habiendo pasado por eso. Una vez más, con este texto nos damos cuenta cómo después de uno morirse aquí, no se va al cielo, no se va a la vida eterna, perece. Y hasta que no haya resurrección de los muertos en la segunda venida de Jesús, no van a obtener su recompensa. Por eso, aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y el texto va continuando.
Todas estas personas que son anónimas para nosotros, que no hemos conocido a lo largo de tanta historia, que han pasado por estas situaciones, otros que sí, que se nos cuenta incluso en el libro de los Hechos, de los Apóstoles, pero todos pasaron por estas cosas, muchos de ellos. Y van a ser salvos porque resistieron hasta el final. ¿Y qué tenían para resistir hasta el final? Fe. ¿Fe en quién? En alguien que también pasó por algo tremendo y sin tener ni la más mínima culpa de nada. Que a nosotros nos lleguen a hacer algo, llegas a entenderlo. Hemos sido pecadores, somos pecadores aún. Queremos perfeccionarnos en Cristo, pero aún fallamos. Pero Cristo, Jesús, que nunca pecó, ni en lo más mínimo, y le hicieron todo eso, siendo quien era. Gracias a que Él pasó por eso, todos nos podemos reflejar en lo que Él atravesó para que podamos resistir junto a Él. Y Él nos va a dar las fuerzas para lo que haga falta. Es fácil decirlo, ¿verdad? Otra cosa es cuando te encuentras en situaciones adversas. Algunos cristianos han tenido que pasar por estas cosas, muchos a lo largo de la historia. Y como os decía antes en la filmación, por aquí se volverá a pasar sí o sí. Que Dios nos ayude a todos a confiar en que Cristo venció y nos da la victoria. Y nosotros también podemos vencer con Él. Pero hemos de dejarnos de todo el pecado que nos asedia, todo lo que nos arrastra a este mundo, a ir por faena, por santificarnos en Cristo y por dar el mensaje al mundo para que muchas personas puedan ser salvas, aunque quizás muchos deban volver a pasar por cosas así. Que Dios os bendiga. Padre nuestro, te damos gracias por el ejemplo de tu Hijo amado. Gracias porque Él abrió un camino, lo transitó y no paró en ningún momento. Llegó hasta el fin apurando la copa. Había pedido que pasara de Él, pero no se le concedió. Pero Él mismo dijo que si era necesario, pues adelante. Y gracias a todo eso, a su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección podemos ser salvos. Gracias por su intercesión podemos ser salvos. Gracias a que con Él podemos ir cambiando todo lo malo que tenemos en nosotros, podemos ser salvos. Ayúdanos a perfeccionarnos, Señor. Y pon en nuestras vidas todo lo que sea necesario para ir superando las pruebas, para afinarnos como a plata, para poder estar presentes en tu reino. Y que todo sirva para que nosotros no callemos, demos el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, para que muchos más despierten y abracen tu fe y puedan ser salvos. Ayúdanos a aguantar hasta tu próximo regreso tan pronto. Bendícenos a todos y añade cada día a los que deben ser salvos, Señor. Perdona cada uno de nuestros pecados y únenos como pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.